Regresamos al noticiero y mientras me tomo uno de estos, sí, esto es lo que el productor Nahuel Isela jamás llegó a hacer, que es cebar un mate. Tuvimos que importar de Hielo para Todos a Gustavo Coronel para que me esté cebando un mate, una cosa de locos. Mientras hago ruido de mate, qué mejor que contar con información política internacional. Y si digo esas dos palabras, lo primero que pienso es en Juan Pucciarelli. Lo segundo, no sé. Lo primero es Juan Pucciarelli, así que lo tenemos acá. Hoy en forma remota, pero lo tenemos a Juan, que se lo extraña. Justamente uno de los cebadores de este equipo. Hoy me falló la nueva cebadora oficial, que es Paloma, también. Así que el mate, de alguna manera, siempre está. Y Juan Pucciarelli también. Así que aquí todo el tiempo tuyo, Juancito. Bueno, Diego, ¿qué haces? Muy buen día para vos, para el equipo, para la audiencia. Yo también los extraño, así que un gustazo poder estar de vuelta en el Noti en vivo. Vamos a hablar de nuestra región, más específicamente de Ecuador, que tuvo elecciones el domingo pasado. Hemos cubierto varias veces el escenario político en Ecuador. De hecho, vamos a hablar de un balotaje que ya digamos que es una reedición que ya ocurrió hace 2 años, en 2023. Estamos hablando del actual presidente Daniel Noboa, que fue reelecto con el 55,6% de los votos, contra el 44,3% de Luisa González, la candidata del espacio correísta, de la Revolución Ciudadana. Decía que se repitió hace apenas 2 años este balotaje, porque el actual presidente Daniel Noboa estaba hasta ahora cumpliendo el mandato que había iniciado Guillermo Lasso en 2021 y que por una figura constitucional que tiene Ecuador, que es la muerte cruzada, un presidente, en ese caso Lasso en 2023, convocó a la muerte cruzada, es decir, a la disolución del Parlamento y a la convocatoria a elecciones generales en un contexto de muy grave inestabilidad política que tenía Ecuador en ese momento. Gana Noboa esas elecciones de manera sorpresiva, se mete en la segunda vuelta, es electo presidente para cumplir el mandato de Lasso hasta el final, que finaliza ahora, en 2025, y ahora fue electo para un mandato completo, va a tener 4 años ahora sí Noboa, hasta 2029. Hay que decir que fue un resultado inesperado, del pasado domingo, básicamente porque todas las encuestas o vaticinaban una victoria de Luisa González o mostraban un empate técnico. En ningún caso, en ninguna encuesta, en ningún rastreo se preveía un triunfo de Noboa con esta magnitud. Estamos hablando de más de 10 puntos de ventaja, más de 1 millón de votos de distancia a favor del candidato de centro derecha, alineado con Estados Unidos, alineado con el gobierno de Donald Trump. De hecho, Noboa consiguió una foto con Trump unas semanas antes de las elecciones, en una muestra clara de apoyo. Si te parece, Diego, vamos a escuchar lo que decía Luisa González en la noche de la elección, porque uno de los datos salientes de esta elección, el segundo más saliente después del resultado mismo, es que Luisa González desconoció los resultados, denunció fraude, habló del fraude más grotesco de la historia. La escuchamos, si te parece, a la candidata de la Revolución Ciudadana el domingo por la noche después de los resultados. Quiero agradecer a los miembros de la unidad también. Y dicho esto, quiero ser muy clara y enfática. La Revolución Ciudadana siempre ha reconocido una derrota en las últimas elecciones, cuando así lo han demostrado las encuestas, el tracking, las estadísticas. Hoy no reconocemos los resultados. Ahí pasaba la candidata González. Habría que decir que se ha vuelto moneda corriente en América Latina el desconocimiento de un resultado electoral por parte de un candidato que es vencido en estas elecciones. Dicho esto, también hay que decir que Ecuador llegó a estas elecciones en un marco de graves irregularidades. Concretamente, el día anterior a la elección, o sea, el sábado pasado, el presidente Noboa decreta 60 días de estado de excepción en 7 provincias, en Guayas, en Los Ríos, en Manabí, en Orellana, en Santa Elena, en El Oro y en Sucumbíos, también en el distrito metropolitano de Quito.
en un cantón de la provincia de Azuay, que es equivalente a una región de la provincia, en este caso de Azuay, el cantón Camilo Ponce Enríquez, y en todas las cárceles del Sistema Nacional de Rehabilitación Social del Ecuador. Esto implicó restricciones a la movilidad, suspensión de derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, toque de queda en 22 municipios entre las 22 y las 5 de la mañana, aunque Quito fue eximida de esta última disposición, ¿no? El decreto de Noboa obviamente se sostiene argumentativamente en la grave conmoción interna que alega el gobierno y que se sostiene en hechos reales por la tragedia de seguridad pública que vive Ecuador hace años ya, por el avance imparable de las bandas de narcotráfico. Noboa, en enero de 2024, durante este periodo que les comentaba que completó el mandato de Lasso, decretó el conflicto armado interno, ordenó la movilización de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Es decir, Ecuador ya viene en una espiral de violencia que venimos contando también en el Noti hace mucho tiempo. Una degradación, yo diría, comparable a lo que ocurrió con Colombia en los 80 y los 90, pero no hay mucho más antecedentes de semejante nivel de erosión de la seguridad pública por parte de bandas de narcotráfico o narcoterroristas, como se les dice más usualmente en estos tiempos. Dicho esto, González sorprendió a más de uno con este no reconocimiento a los resultados. Consiguió el apoyo de dos mandatarios latinoamericanos importantes, como la mexicana Claudia Sheinbaum y el colombiano Gustavo Petro. Ambos cuestionaron la garantía democrática que ofreció Noboa para estas elecciones. Concretamente, Sheinbaum aseguró que México no va a reanudar relaciones bilaterales con Ecuador. Recordemos que en abril del año pasado el gobierno de Noboa invadió la embajada de México en Quito para secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass, ex vicepresidente de Correa, ¿no? Desde abril del año pasado entonces que México y Ecuador no tienen más relaciones bilaterales. Todavía estaba López Obrador en México. Concretamente Sheinbaum dijo no se van a reanudar las relaciones y además fue muy dudoso su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA, ya ni siquiera es otro organismo internacional. Se refiere Sheinbaum justamente a lo que sostuvo la Organización de Estados Americanos respecto a las irregularidades que hubo en las elecciones, la misión de observación electoral de la OEA, estoy hablando. Concretamente habló de prácticas que afectan la competencia en la contienda y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Se refirió más que nada a la utilización de los recursos públicos por parte de Noboa en este doble juego de presidente candidato que hizo Noboa en estos meses de campaña. Decía que además de Sheinbaum se pronunció Petro en favor de la postura del correísmo y de Luisa González. Petro, por Twitter, aseguró que no hubo elecciones libres, que no hay elecciones libres bajo estado de sitio, ¿no? Esta idea de que lo que decretó el día anterior Noboa vició de nulidad de alguna manera la elección del día siguiente. También dijo que el gobierno debe entregar las actas de cada mesa para ser verificadas y se refirió también, como dice Sheinbaum, a el posicionamiento de la OEA respecto a las irregularidades en las elecciones. Concretamente, Petro dijo, hay una lista negra de opositores en Ecuador que están siendo perseguidos, el gobierno de Colombia le dará asilo a todo el que llegue a territorio colombiano, y habló de la detención de observadores electorales colombianos. Menciono todo esto para que veamos el caldo espeso en el cual se realizó este comicio tan importante para la historia de Ecuador, porque nada menos que pudo haber determinado la vuelta del correísmo al poder después de los años de Rafael Correa, entre 2007 y 2017. Sin embargo, las denuncias de fraude se fueron desinflando. Ya para el martes se notaba que no tenía mucho peso, no hubo movilizaciones a la puerta del Consejo Nacional Electoral, no hubo un respaldo, más allá de estos casos que mencioné, un respaldo en bloque a la denuncia de Luisa González, una denuncia muy grave, obviamente, desconocer un resultado electoral en una elección presidencial es algo muy grave.
El martes la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain, dijo respecto a esta denuncia de fraude de Luisa González: nosotros no podemos hacer oídos a aquello porque estamos demostrando con documentos que el proceso fue totalmente transparente. Lo dijo en una entrevista con el canal Teleamazonas. Y mientras tanto, Noboa, obviamente, casi que ni se refirió a este tema, dejó que se desinfle por el propio curso de los acontecimientos. Repito, ya para el martes se veía que no tenía mucho asidero esta denuncia, que no estaba logrando apoyos sustanciales para exigirle al gobierno algún tipo de medida, ni siquiera digo hacer de vuelta las elecciones, ¿no? Pero algún tipo de decisión. Y Noboa lo que sí está haciendo es delinear su próximo mandato, el mandato completo que va a tener, como expliqué recién. Esto que tuvo hasta ahora fue una mitad de mandato, digamos, 2023 a 2025, ahora va a tener 4 años. Y habló el ministro de Gobierno de Noboa, José de la Gasca, que habló de una reforma constitucional que se viene en Ecuador. Recordemos que Ecuador tiene la Constitución de 2008, impulsada por Rafael Correa, que es uno de los objetivos a destruir por parte del conservadurismo en Ecuador. El ministro de Gobierno de Ecuador habló de la convocatoria a una asamblea constituyente que por otra parte estaba en las propuestas de campaña de Noboa. Se vienen profundizaciones en reformas vinculadas a la lucha contra el crimen organizado, a la liberalización de la economía, a la flexibilización laboral, que es uno de los caballitos de batalla de Noboa. Recordemos que Noboa es el hijo del principal empresario exportador de banano del Ecuador. Estamos hablando de una figura importante, pese a que hace un ratito dije que fue sorpresivo su triunfo en 2023, o mejor dicho, fue sorpresivo que llegue a segunda vuelta. Ninguna encuesta preveía que en 2023 Noboa se iba a meter en la segunda vuelta contra Luisa González. Esa segunda vuelta la gana básicamente por el anticorreísmo, que, como se vuelve a verificar esta vez, sigue siendo la pulsión política mayoritaria en Ecuador, el anticorreísmo. A pesar de que para esta vez Luisa González había conseguido el apoyo explícito del candidato indígena, Leonidas Sisa, que fue candidato por el movimiento Pachacutic, que es la expresión política de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. Muchos pensaron que ese apoyo podía haber sido determinante. Lo contrario, no sumó un solo voto, para decirlo en términos concretos. La base del voto indígena fue todo, o casi todo, para Noboa. Entonces, Ecuador se encamina a un nuevo mandato de la derecha, Noboa reelecto, con mucha más legitimidad que en este medio mandato que venía realizando hasta ahora. Y se viene una profundización, como decía, de los principales lineamientos del modelo de Noboa, que va a ser obviamente hincapié en la seguridad pública desde una perspectiva extremadamente punitivista. Hay un debate sobre qué hacer, qué no hacer en un contexto tan complicado como el de Ecuador, en un contexto en el cual las bandas armadas dominan territorios, asesinan candidatos presidenciales, asesinan alcaldes, asesinan concejales. Es una situación de una vorágine de violencia que no conocemos acá en Argentina, más allá del caso de Rosario, que obviamente es gravísimo. Allá estamos hablando de una amenaza a nivel nacional, que más que amenaza es una realidad, ¿no? Entonces Noboa encontró un plafón ahí. Mucha gente que está dispuesta a aceptar cualquier cosa con tal de recuperar la tranquilidad que una vez Ecuador tuvo. Y cuando digo una vez no me refiero a 1943, sino hasta hace 10 años. Es un fenómeno muy de esta época el que sufre Ecuador. Así que, bueno, estaremos acá cubriendo este nuevo mandato que inicia Noboa, muy aliado a Donald Trump, una versión muy trumpista de Noboa, que no tenía tanto hasta hace un tiempito, obviamente, pues gobernaba Biden, ¿no? Así que Trump se asegura un nuevo aliado en la región, además de Milei, que obviamente por peso específico es más importante que Noboa. Tiene un casillero más Trump en el tablero latinoamericano. Muy bien, agrego más precisamente la información que dabas, Juan, que justamente cómo se volcaron los votos, más allá del apoyo y la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que votaron. La fórmula justamente de Noboa con María José Pinto recibió 5.752.753 votos.
más de 1 millón, ¿sí? En relación a esa primera vuelta, bien como mencionabas. Justamente confirma esa tendencia de, en lugar de lo que se especulaba, que ciertos sectores por ahí de la izquierda, indígena, clase trabajadora, se podrían haber volcado hacia la fórmula que encabezaba Luisa González, que por cierto solo recibió 1/3 de esta cantidad, es decir, 360.000 votos más que en la primera vuelta, lo que hace un total de 4.585.602 personas que votaron justamente. Así que nada, quería dar el datito más preciso bien de lo que estabas enunciando anteriormente. Excelente, Diego, clarísimo. La sorpresa justamente fue la distancia, porque es verdad que algunas encuestas ya llegando a las vísperas de la elección hablaban de un empate técnico, y cuando te dicen empate técnico te están diciendo puede pasar cualquier cosa, pero uno nunca imaginaba una distancia tan aplastante, que de hecho es más grande que la que sacó Noboa en 2023. Noboa en 2023 gana por 5 puntos aproximadamente la segunda vuelta contra González. En esta reedición, en la cual González había conseguido el apoyo explícito del candidato indígena, uno decía, bueno, por lo menos va a estar a un pelo, si no gana va a estar a un pelo de haber ganado. Y no estuvo ni a un pelo, ni a 2, ni a 3, estuvo muy lejos. Así que se vienen tiempos también de reflexión dentro del correísmo, es un golpazo obviamente. A todo esto, cuando decimos correísmo, hablamos de un espacio político cuyo líder está en Bélgica, exiliado hace 8 años y contando. Es una situación totalmente anómala en términos institucionales, la que vive Ecuador hace mucho tiempo. Y bueno, esta es una foto. Las elecciones son una foto, ¿no? Siempre, obviamente, son determinantes, pero hay que seguir la película, a ver cómo se reacomodan los actores. Obviamente, el gobierno de Noboa va a ser mucho más poderoso que hasta ahora, pero también son muy grandes los desafíos y los inconvenientes en materia de seguridad pública, pero también en materia económica, en un modelo claramente agotado o muy complejizado por la crisis, muy dependiente, muy primarizada de la estructura productiva en Ecuador. Así que no va a tener un mandato fácil, en mi opinión, pero es muy grande el apoyo político que recibió el domingo. Totalmente. Y para finalizar, agrego que en esto que decís la foto se complementa, y esto es lo que permite la perspectiva, ver justo luego elecciones de medio término, es decir, el panorama de las elecciones presidenciales, por ejemplo, trasladando a la Argentina, lo que se dio, se confirma, se ratifica, o hay un volantazo, porque a veces también se habla de ese voto especulativo, castigo, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver en muy poco tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias. Ya se vio, por ejemplo, hace poquito en Santa Fe, y lo tendremos a nivel mucho más general, viendo esta gran foto, pero desde arriba. Muchísimas gracias, Juan Pucciarelli, como cada semana. Un gustazo, y espero poder estar en 2 semanas ahí, que es feriado también. Si no me toca laburar, voy a estar ahí compartiendo el piso. Muy bien, muchísimas gracias. Te tomamos la palabra, ¿sí? Y te esperamos gustosamente para compartir ese matecito y esas charlas también de corte, que siempre valen la pena. Exactamente. Abrazo grande. Muy bien, gracias. Juan Pucciarelli, especialista y referente en lo que refiere a política internacional, hablando de las elecciones y un poco también del escenario, del panorama que presenta Ecuador para atrás y para lo que vendrá. Lo que vendrá es que nos queda también mucho tiempo de noticiero, así que lo que les propongo es que nos vayamos a escuchar una gran canción, ¿sí? Con información, y ya volvemos para mucha más data y compartir. Pero antes no me quiero olvidar, porque Lucía, pobre, que manda la información, uno en el momento y en el fervor del vivo se olvida de mencionar que reabrió la estación Lima de la línea A. Estación Pueyrredón de la línea B sigue cerrada por obras de renovación integral. Eso es lo que nos compartimos nosotros para estar al tanto, y además mandamos un saludo a... Bueno, estoy esperando el mensaje de Malena, que siempre está todos los viernes, todavía no dijo nada, pero sí mandó mensaje que está Luli del otro lado viendo y escuchando el noti, así que le mandamos un beso enorme. Y nosotros ahora sí, habiendo cumplido con lo que tenía que cumplir recién, puedo descansar un par de minutitos para escuchar una gran canción y volver con mucha más información acá en este Noticero.